parábola. Hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama parábola. Parábola. Ah, ¿qué pasó? Parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, pues es un lugar geométrico que cumple ciertas características, principalmente que pues que se observa cuando pateamos un balón y describe una trayectoria que le llamamos parabólica. Es una curva, ¿sí? Que tiene que ver con algunas cosas que nosotros conocemos, ¿como qué? Como las antenas parabólicas. De hecho, las antenas parabólicas utilizan toda esta teoría matemática para que funcionen. Pero bueno, tiene que ver con algo como esto, trayectorias como estas. ¿Sí? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Esta es una parábola que abre hacia arriba, esta es una parábola que abre hacia abajo, esta es una parábola que abre hacia la izquierda, esta es una parábola que abre hacia la derecha. Tiene que ver con figuras de esta naturaleza, sin duda alguna. ¿Sí? Bueno, vamos a pasarnos a otra para que sigamos comprendiendo. ¿Sí? Bueno, una parábola, entonces dijimos que es algo como esto, ¿verdad? Perdón. Algo como esto. Y que tiene que ver con otra estructura, ¿sí? Que está por aquí abajito o dentro de la parábola, que se llama foco. Y a su vez tiene que ver con una línea recta, ¿sí? Tiene que ver con una línea recta. Dice que mi... Bueno, ya. Tiene que ver con una línea recta que está por este lado. Y está a la misma distancia de este. A la misma distancia. Esta distancia se llama parámetro, P. Lo vamos a nombrar por P. Este puntito que está acá se va a llamar vértice. Entonces, a esta misma distancia, más o menos así, por aquí pasa una línea llamada directriz. Y vuelvo a repetir, esta distancia que hay aquí se llama P. ¿Sí? Y esta distancia que está ahí también se llama P. Entonces, tiene que ver con todo eso. Obviamente hay más elementos, por ejemplo. Hay una línea que pasa por el foco, que es el lado recto. Lado recto. ¿Y qué es este? ¿Sí? Y bueno, entonces, de entrada hemos visto varios elementos. Este se llama, es el punto F, y se llama foco. Bueno, bueno, esto lo podemos ver un poquito más acá. Vamos a verlo. ¿Sí? Normalmente es una ecuación de segundo grado. La más común de todas estas, figuras geométricas o lugares geométricos, que es lo mismo, ¿sí? Es esta función. Voy a poner bien. Es igual.
X. Vamos a sacar el operador potencia que está aquí en mi mapa de caracteres. Que es este. Selecciono, paso al portapapeles y ya lo voy a poder usar. Voy a iniciar desde el inicio. Entonces dijimos que y es igual a x elevado al cuadrado. Veamos. Y ese es mi mejor ejemplo de este. Ahí se ve claramente. Bueno, este es un ejemplo muy claro de parábola. Voy a hacer un poquito más ancho de acá. Así está bien. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo encuentro el foco? Ah, bueno, el foco y la directriz tienen una distancia de P. Pero ¿cómo le hago para encontrarlo? Bueno, pues lo encuentro a partir de la definición de parábola. Dice que la parábola es aquel lugar geométrico que cumple con las siguientes condiciones. Que la distancia que hay de un punto al foco, ¿sí? De un punto de la parábola al foco, es la misma distancia que hay de la parábola a una recta llamada directriz. Ah, caray, la directriz es la que pasa por acá. El foco es el que está por acá. Ah, órale. Eso quiere decir que si yo le empiezo a probar, ¿sí? Podría pensar que el foco está por aquí. Vamos a pensar que está aquí. Y si yo ubico un punto de la parábola, pues ese podría ser este. ¿Sí? Y dice que la distancia que debe de haber a una recta llamada directriz debe ser la misma distancia que hay de aquí a acá. Esa es la definición de aquí a aquí. Debe ser la misma que hay de aquí a acá. A la recta directriz. Entonces quiere decir que la recta directriz debería de estar, porque aquí hay una distancia de 1, pues debería estar pasando por aquí. Por aquí. Vamos a ver si es cierto. Si se cumple, el concepto de foco está correcto. Vamos a ver. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí debe ser la misma que haya de aquí a acá. Y me doy cuenta entonces que no. Vamos a verlo. Aquí tiene una distancia de 1. Y la distancia que hay de aquí a aquí es de 2. Casi lo puedo, porque los puedo leer ahí. Es de 2, entonces no se cumple. Entonces, dice que las parábolas son aquellas estructuras curvas o cónicas que tienen un punto llamado foco. Por cierto que le voy a cambiar de nombre, que es este. Un punto llamado foco. ¿Sí? Cuya distancia de ese punto foco a la parábola debe ser la misma que hay de ese punto de la parábola a la directriz. Y aquí no se cumple. Eso quiere decir que este foco no está bien. Este foco entonces debe estar. Y entonces, ya me lo estoy moviendo. Tampoco. Eso quiere decir que esta recta debe estar más arribita. Y este debe entonces estar un poquito más arriba. 1.1, 1.49. Bueno,
pues por ahí anda más o menos cerquita. Pero lo cierto es que me está costando trabajo. Esta distancia debe ser la misma que esta. Entonces el foco anda por aquí. Ahorita yo les voy a enseñar cómo encontrar esa definición. Mientras vamos a analizarlo a través de su ecuación. Bien. Ya andamos cerquita de donde anda el foco y ya andamos cerquita de analizar. Esta sí es una parábola. La única diferencia es que necesitamos encontrar un punto que se llama foco y que cumple esas características, que esta distancia desde F a B debe ser la misma que hay de B a D. Y aquí todavía no se cumple, aquí se ve que hay 1.49 y aquí 1.11. Otro ejemplo sería poner otro punto en la parábola. Y vamos a poner aquí. Ahí está el puntito. Ahora la distancia que debe de haber de aquí hasta la recta. Vamos a ponerlo. Aquí debe ser la misma que debe de haber de aquí a acá. Vamos a analizarlo. Y vamos a ver cuánto tiene. 3. Vamos a analizar esto. Vale. 3.44. Órale. Anda muy cercano también, pero todavía no logro encontrar el foco. ¿Sí? Eso quiere decir que el foco necesita moverse hacia arriba o hacia abajo, un poquito. Pero por aquí anda. Ya este es el concepto, este va siendo el concepto de parábola. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es una parábola? Es el lugar geométrico formado por un conjunto de puntos. Ahí se ven los puntos. Lugar geométrico formado por un conjunto de puntos que cumplen una característica peculiar, que la distancia que hay del foco a cualquier punto de la parábola debe ser la misma distancia que hay desde ese punto de la parábola a una recta llamada directriz. Órale. Lo vamos a ir analizando pasito a pasito. Lo importante entonces es que ya hablo de varias cosas. Hablo de una curva, hablo de un punto llamado foco, hablo de otro punto que está aquí, observen, en esta parte que se llama vértice, y lo voy a poner su nombre. Vértice. ¿Sí? Entonces hablo de dos puntos, uno que se llama foco, otro que se llama vértice. Hablo de una recta que se llama directriz, le pongo su nombre. Directriz. Ahí está, es esta. Y ya voy a hablar de más elementos. Los vamos a estudiar un poquito más a fondo. Para eso me voy a ir a, ¿sí? Obviamente me voy a ir a donde está su, no, en 10 minutos. Bueno, empiezan ustedes. Bueno, discúlpenme. Bueno, vamos a ir a donde está su clase. Ya les puse el apunte, por eso apareció un archivo primero por ahí. ¿Sí? Y vamos a ir analizando.
Veamos. En su apunte dice, localiza los siguientes puntos en el plano y procede a unirlos. ¿Qué es lo que vas a localizar con esos puntos? Vas a localizar una parábola, obviamente. Entonces, el inicio de todo este ejercicio va a ser que te familiarices con las parábolas. Entonces, aquí va a aparecer, debe de aparecer una parábola. Luego dice, recordando el procedimiento de distancia entre dos puntos en la lección 2, calcula las siguientes distancias entre dos puntos, como se te pide a continuación, de F a V. Vean, aquí está. F a V. Van a calcular esta distancia. De hecho, se ve, pero obviamente el procedimiento es que lo hagan a través de la fórmula de distancia entre dos puntos. Pero pues si no, pues allí debe de haber un 2. Y luego dice calcular la distancia de D a V. Bueno, primero voy a decir qué significa F. Significa el foco. Y V significa vértice. Es decir, que este puntito se llama foco y este puntito que está acá se llama vértice. ¿Sí? Luego acá, calcula la distancia que hay de D. ¿Dónde está D? Acá está. D, esa es la abreviatura de esta recta que se llama directriz. ¿Sí? Y V se llama vértice, que es este puntito. También, o sea, a todas luces se ve también que hay dos, es lo que les decía. Esta distancia de D a V debe ser la misma distancia que debe de haber de V a F. Dice D a F. D a F. La distancia que hay desde D hasta F. Bueno, se ve que son 4 unidades. Aquí está 1, 2, 3, 4. Y luego calcular la distancia que hay desde A a B. Vamos a ver, acá está A. ¿Y dónde está B? No, hasta acá vemos. ¿Sí? Calcular esta distancia. A todas luces se ve que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. 8. Y luego calcular la distancia que hay desde A hasta F. A hasta F. ¿Dónde está F? Ah, pues aquí está. Es la mitad de toda esta distancia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿sí? A toda esta distancia que hay desde A hasta B se llama este lado recto. Lado recto. Y entonces aquí sería desde A hasta B, desde A hasta F, sería la mitad del lado recto. Eso lo van a ver más aquí, más abajo acá. Y ahora vamos a comprender los elementos de la parábola. Le vamos a dar un repasito a lo que hemos empezado acá. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a verlo. Dice, elementos de la parábola. Dice, la parábola es un lugar geométrico. ¿Sí? Vean, es un lugar geométrico, formado por puntitos, para que se lo entiendan. De todos los puntos en el plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a su distancia a una recta fija denominada directriz. Perfecto. Fíjense lo que son las cosas. Dice que la distancia que hay desde un punto llamado foco, por ejemplo esta, debe ser la misma distancia que haya desde este punto a esta recta. Eso es lo que dice. Entonces la definición de parábola es ese lugar geométrico formado por puntos que cumpla con esta condición. ¿Cuál condición? Que la distancia de un punto llamado foco a un punto de la parábola sea el mismo que la distancia que hay desde ese punto de la parábola a una distancia llamada directriz, a una recta llamada directriz de la distancia. Se refiere a esta distancia que hay desde este puntito a este, debe ser la misma distancia que haya de este puntito a esta recta, o sea, esto. Perfecto. Ya vamos por menos. Dice elementos de la parábola. Entonces, los elementos de la parábola es un punto llamado foco. Dice que los puntos de la parábola equidistan del foco a la directriz. Equidistan, tienen la misma distancia. Los puntos de la parábola equidistan o tienen la misma distancia del foco, de la parábola al foco, ¿sí? Y de la parábola a una recta llamada directriz. De hecho, es la definición. Luego, directriz. Dice que es una recta fija que se encuentra frente
al vértice. Acá está la recta fija. Y este es el vértice. El eje, ¿sí?, es una recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Recibe su nombre del eje. Es el eje de simetría de la parábola. Se refiere a esta recta. Esta recta. Este es el eje de la parábola. Eje de simetría de la parábola. ¿Por qué simetría? Porque divide la parábola en dos partes iguales. Vértice, pues ya dijimos que es este puntito que está aquí. Es el punto medio entre el foco y la directriz. Vemos, está a la mitad. Aquí está la directriz. Acá está el foco, es el punto medio. ¿Sí? Ok, dice que el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. También se puede ver como el punto de intersección con el eje de simetría de la parábola. Claro. Sí, vamos a ver un poquito más acá. Aquí se ve otra parábola. Si este es el foco, este es el vértice, esta es la recta directriz. Vean, la distancia de ser la misma. ¿Sí? Nada más que aquí no es nada más como definición, porque no se va a cumplir que el foco esté aquí, porque observen, cuando yo trazo una recta a un punto a esta distancia no es la misma que ahí hasta acá. Pero bueno, para efectos de describir los elementos de la parábola está bien. ¿Sí? Directriz, vértice, foco y lado recto. Son los elementos que hasta ahorita llevamos vistos o estudiados. Vamos a ver. Acá, lado recto, vemos. ¿Cuál es el lado recto? Es la cuerda focal. ¿Por qué focal? Porque pasa por el foco. ¿Sí? La cuerda focal paralela a la directriz. Es paralela. ¿Sí? Paralela. ¿Por qué? Porque la directriz está por acá y también va en ese mismo sentido. Paralela a la directriz y por lo tanto perpendicular al eje de simetría. Este es el eje de simetría de la parábola. Perpendicular, con ángulos de 90 grados. Acuérdense que perpendicular significa 90 grados, intersección con otra recta a 90 grados. Dice, su longitud es 4 veces el parámetro, es decir, el lado recto es igual a 4p. Veamos, p dijimos que era la distancia de V a F, este es p. ¿Sí? Quiere decir que acá hay, desde aquí hasta acá hay 4 veces esa distancia. Y sí, se ven, miren. ¿Sí? Por aquí estaría 1, 2, 3 y 4. Esta distancia tiene 4 veces el tamaño G. Perfecto. Interesante. Es decir, lado recto es igual a 4P. Punto A y punto B. Acá está el punto A y acá está el punto B. Representa los extremos del lado recto. Está clarísimo. Representa los extremos del lado recto. Y son puntos que pertenecen a la parábola. Claro, vemos, este punto está en la parábola y este punto está en la parábola. Ok. La distancia del foco a uno de los puntos A o B es 2 veces el parámetro P. O sea, aquí se ve 2 veces P. ¿Sí? Miren, si este es P, entonces aquí hay un P y acá hay 2P. Por lo tanto, la distancia del punto A al punto B es 4 veces el parámetro P. Ya lo habíamos dicho, desde acá hasta acá y 4 veces P. Por aquí estaría 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Vamos analizando bien esto. Parámetro P es la distancia P entre el vértice y el foco. Acá lo dice bien claramente. ¿Qué es P? O parámetro P. ¿Sí? Es la distancia que hay entre la directriz y el vértice. O bien la distancia que hay del vértice al foco. También, aquí está, dice P. ¿Sí? Como ya sabemos que la distancia entre el vértice y el foco corresponde al valor del parámetro P, ¿sí? La distancia entre el vértice y el foco es igual a P. Es lo que está diciendo acá y es correcto. Calculamos el valor del parámetro P y la longitud del lado recto de las siguientes parábolas. ¿Sí? Vamos a verlo.
Dice que P vale ¿cuánto? Aquí dice vértice y foco. Dice que vale 2. Por lo tanto, P vale 2. ¿Cuál es la longitud que hay desde el lado recto hasta 4P? Pues esta sería 4 por P. Pero P vale 2, que lo estamos viendo acá. Entonces el lado recto vale 8. Y veamos, efectivamente, miren, desde aquí hasta acá hay 4 unidades. Y desde aquí hasta acá hay otras 4 unidades. Entonces se cumple. Hay 8 unidades que corresponden a 4P. 4 veces la longitud P, efectivamente. Por aquí estaría un P, por aquí estaría otro P, otro 4P. Que en unidad sería 4 por P, que P vale 2, entonces sería igual a 8. Vamos a ver acá. Ahora, el parámetro P vale 3. Parámetro P vale 3. Aquí se ve 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer el lado recto? Pues 4 por P, pero P vale 3, entonces 4 por 3, 2. Entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá debe ser 2. Y efectivamente se ve, miren, aquí hay 6, 6 y acá hay 6. Entonces 6 más 6 son 12, correcto. Conocemos también que la distancia del vértice B a la directriz D es el valor del parámetro P. Lo repetimos. Conocemos también que la distancia del vértice a la directriz es el valor del parámetro P. Ya lo habíamos dicho. Acá está. Ahí está. Del vértice a la directriz debe ser el valor P. Para que sea una parábola debe de cumplir con esa cualidad. Aquí tenemos otro. Veamos. Dice que P vale ¿cuánto? P vale 2. O vale 4. No, P aquí vale 4. Porque de aquí a acá hay 2 y de aquí a acá hay otros 2. Entonces 4. P vale 4. ¿Cuánto vale el lado recto? Pues dice que 4 por P. Entonces 4 por 4, 16. Y efectivamente, mira, desde aquí hasta acá hay 8 y desde aquí hasta acá hay 8. Entonces el lado recto vale 16. 4 veces el valor de P. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, ya nada más para efectos de ir resolviendo los ejercicios. Muy rápido lo voy a ir resolviendo. No lo pongo no le pongo las letras porque pues es su trabajo de ustedes, pero sí les voy a ayudar en este caso. Lado recto. ¿Cuál es el lado recto? Pues el lado recto pues es de aquí hasta acá. ¿Sí? Es desde este puntito hasta este puntito es el lado recto. ¿Cuál es la directriz? Bueno, la directriz es esta. ¿Cuál es el vértice? El vértice es este. ¿Quién? El punto A. Digo, la letra A. ¿Cuál es el foco? Pues obviamente la que tiene una B. ¿Cuál es el eje de simetría? Pues el que tiene una B. Entonces aquí sería, si lo dijéramos, entonces aquí sería una C, que está apuntando al lado recto que es C. ¿Cuál es la directriz? Pues la que tiene una F, que sería F. ¿Cuál es el vértice? Pues la que tiene una A. ¿Cuál es el foco? Pues la que tiene una B. ¿Y cuál es el eje de simetría? Pues la que tiene una D. Contestado. Dice, calcula el valor del parámetro y la longitud del lado recto de esta parábola. A todas luces se ve que esta va de 1 en 1. Entonces, parámetro vale 2. Parámetro vale 2. Lado recto, entonces debe ser 4 por 2, 8. Esta distancia que hay desde aquí hasta acá debe valer 8. Y es lo que me piden, ya está. Padre Uris. Bueno, ahora me piden que localice los puntos, los siguientes puntos. Veamos. El punto del vértice. Vamos a ver. Nos regresamos y vemos que el vértice es 0,0. El vértice tiene 0,0. El foco, pues ya con lo que yo sé que hay una distancia del vértice al foco de P, pues entonces ya sé que P vale ¿cuánto? 2. Pues entonces
Por lo tanto, el foco debe valer menos 2,0. Menos 2,0. Porque el foco está aquí. Veamos, en X tiene menos 2 y en Y tiene 0. Lo que tendríamos que poner acá sería menos 2,0. ¿Sí? Luego el punto A. ¿Dónde está el punto A? Punto A. Pues no sé si se refiere a cualquiera que pongamos, pudiera ser este o pudiera ser este. Pues nada más leemos las coordenadas. Por ejemplo, si esto fuera A, sería menos 2,4 o bien menos 2,-4. Luego un punto B, pues también haremos lo mismo. Continuamos acá. Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado. Esto nos lo piden para efectos de que sepamos elevar al cuadrado binomios. Lo sabemos hacer. Esto sería lo mismo que multiplicar y menos 2 por y menos 2. ¿Sí? O lo que ya hicimos con la circunferencia, que y la elevamos al cuadrado, nos queda y al cuadrado, menos el doble producto de y por 2, que sería 2y, el doble sería 4y, entonces sería y al cuadrado menos 4y, y luego el menos 2 al cuadrado sería 4 más 4. Entonces aquí por productos notables sería con esa retórica. Y haciendo la multiplicación sería de esta manera. Vamos a verlo. Acá lo vamos a multiplicar. Si nos piden que elevemos y menos 2 al cuadrado, lo tendremos que hacer de esta manera. Y menos 2 por y menos 2. Y obviamente, pues, voy a multiplicar este por este, y luego este por este. Voy a multiplicar este por este, y luego este por este. Lo voy a hacer aquí abajito. Voy a empezar por el primero. Y por y me da y al cuadrado. Estoy multiplicando este por este. Ahora, más por más me da más. Más por menos me da menos. Y por 2, estoy multiplicando y por 2, me da 2y. Ahora voy con este. Menos por más, da menos. Voy a poner aquí porque va a ser semejante a este. 2 por y, me da 2y. Menos por menos, me da más. 2 por 2, me da 4. Y entonces el resultado va a ser y al cuadrado menos 4y más 4. Y ahí está. Eso es lo que me piden. Eso es prácticamente lo que me están pidiendo, obviamente, al multiplicar esto. Bueno, pues eso ya les toca a ustedes. Dice, factoriza por factor común las siguientes expresiones. ¿Por qué nos piden saber un poquito de factorización? Bueno, sencillo, porque obviamente para encontrar el valor de p necesitamos a veces factorizar. Y entonces va a ser necesario que ustedes sepan un poquito qué cosa es factorizar. Voy a factorizar este 4x más 8. ¿Sí? ¿Qué es factorizar? Factorizar es convertir una suma o una resta en factores. Entonces tenemos 8x menos 4. Factorizar significa que esta resta la convirtamos en factores. Es al revés, creo. ¿Es al revés? Vamos a verlo. 4x menos 8, sí. Vamos a factorizar eso. 4x menos 8. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un número que se encuentre como factor en los dos. Por ejemplo, este podría ser el 2. 2 por 2x. Factoricé el 4x en 2 por 2x. Y aquí voy a factorizar el
el 4 por el 2. Lo voy a corregirlo tantito para que nos quede más bonito. 2 por 4. ¿Alcanzan a ver que aquí hay un 2 y acá hay un 2? ¿Sí? Se llama factor común. Ese 2 lo voy a poner aquí. Y los que no son comunes los voy a poner acá. 2x con sus signos respectivos. Aquí es más, menos 4. Y ahí está la factorización. ¿Sí? Convertí una resta o una suma o una resta, la convertí en dos factores. Este es un factor, este es otro factor. Factor o productos. Factores le vamos a llamar. ¿Qué es un factor? Es un número que está multiplicando a otro factor, entonces un número que está multiplicando a otro número. Entonces una resta la convertí en una multiplicación. Eso se llama factorización. Perfecto. Esto es lo que le están pidiendo a ustedes acá. El siguiente pues les toca a ustedes. Y ahora sí, vamos viéndole. Identifica los elementos que componen la parábola escribiendo dentro del recuadro el nombre correspondiente. Bueno, pues vámonos por los más sencillitos. Este es el vértice. Este es el parámetro. Este se llama parámetro. Este es el foco. Este es el punto A, el punto de la parábola. Y esta que está aquí se llama directriz. Este que está aquí, que está señalando acá a esto, se llama lado recto. ¿Sí? Pues ya los resolví todos. Ahora sí, dice obtener las coordenadas de los siguientes puntos de la parábola A y B. Obtener las coordenadas de los siguientes puntos de la parábola A y B. Pues veamos. Encontrar las coordenadas, pues por ejemplo, del foco sería menos 1,0, del vértice 0,0, de B sería menos 1, menos 2, de A sería menos 1,2. Pues ya está. Lo mismo harían ustedes con esto. Facilito. La tarea de hoy está facilita. Es más, ya resolvimos la mitad. Bueno, pues ahí está su chamba. Pasar ese apunte y comprender todo lo que hicimos o lo que dije. Tratar de comprenderlo, tratar de entenderlo porque lo vamos a usar muchísimo. Entonces, la tarea del día de hoy está muy sencilla. Simplemente es pasar ese apunte y contestar todo lo que ahí se pide. Entonces, por eso no hay mucho que decir. Lo fuimos mencionando cada uno de ello para que se quede grabada en el video y si alguien que no estuvo en la clase pueda ver el video, pero de ahí está facilito nuestro ejercicio. ¿Dudas, jóvenes? Porque si no hubiera ninguna duda voy a dejar de grabar